Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al Anochecer, su programa confiable de enigmas, reflexiones, espiritualidad, entrevistas, libros, viajes, sucesos que desafían a la razón, fenómeno ovni, fenómeno paranormal, reflexiones, actualidad y más, mucho más. A través de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com desde la Ciudad Blanca, también en Radio Los Andes 99.5 y su correspondiente página web los domingos por la noche en Lima Sur. Edenex.es, la radio del misterio desde España, otras emisoras radiales y por supuesto también todo esto queda en Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube, si no están suscritos, ¿qué esperan? Es totalmente gratuito y es una forma de apoyar a esta iniciativa llamada Misterios al Anochecer. Así que ya saben, ahí abren YouTube, Misterio Infinito Perú, le dan a suscribirse a la campanita y es totalmente gratis. También en Spotify estamos como Reflexiones y Misterios con Fernando. Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. Por ahí también se suben distintos programas y otros contenidos que vamos a ir poco a poco incluyendo. Yo soy Fernando Chapi Martínez, muy agradecido por vuestra sintonía. Les cuento, mientras voy grabando esto de fondo, no creo que salga en la grabación, pero les comento a ustedes para que se hagan una idea de cómo está el contexto ambiental, cómo está lo que me rodea. Y quizá algunos de los que escuchen pues se encuentren en lugares donde la cosa es similar. Allá afuera hay una lluvia interesante, hay una tormenta no excesivamente fuerte, pero de que la hay. Y yo me pregunto, si bien ahora la mayoría de personas más o menos entiende que los fenómenos atmosféricos pues corresponden a la propia dinámica de nuestro planeta y que incluso tormentas también hay en otros cuerpos del espacio. Por ejemplo, la gran mancha roja de Júpiter, un inmenso fenómeno atmosférico que está durando, tengo entendido, si no son décadas, quizás cientos de años, y que tiene una dimensión muy superior incluso a la de planetas como la Tierra, y está ahí girando alrededor del planeta Júpiter. En otros mundos también se han visto fenómenos de ese tipo, que incluso harían palidecer a las peores tormentas, a los peores vientos que tenemos aquí en la Tierra. Entonces entendemos que esto es parte de la naturaleza. La mayoría lo entendemos así. Pero también es cierto que cuando estos fenómenos y otros son particularmente fuertes, sale algo de nuestro interior, algo que lleva dormido desde los orígenes mismos del ser humano, quizá antes inclusive. Y es ese temor a que quizá lo que pueda estar detrás no sea simplemente un fenómeno natural, sino la ira de una divinidad o divinidades. Por ejemplo, yo estuve en una ocasión cuando hubo un terremoto, hace ya bastantes años atrás, y pude ver cómo hubo personas que ante el movimiento tan fuerte llegaron a arrodillarse y a pedir a Dios que por favor cese su ira, que calme ese castigo. Es así como el ser humano de este siglo XXI, que supuestamente nos quieren hacer creer que es muy secular, muy descreído, en el fondo siempre tiene la idea, es como que viene formando parte de nuestro chip, digamos así, ¿no? De nuestra chispa que llevamos dentro, el intuir que las cosas no son por azar. Claro, hay algunas que obedecen a la casualidad, pero son las menos, sino que todo es parte de un orden.
Así que estoy seguro que hay personas que en noches como esta también, en algunos otros lugares, se estarán preguntando lo mismo, ¿no? Si esa tormenta no es acaso una bendición en caso sea una lluvia que esperan después de una sequía, si no es la respuesta a oraciones, a la divinidad en la que crean, para que las tierras sean fertilizadas y haya buenas cosechas, o en otros casos si es que piensan que por los pecados de las personas es algún tipo de destrucción. En el fondo el ser humano sigue siendo muy parecido a través de los siglos y de los milenios. Y dentro de estos intentos de explicarnos el mundo que nos rodea y sus fenómenos, también surgen mitologías, surgen personajes. Ni siquiera podría decir yo que cada civilización tiene las suyas, o cada país o cada región. En realidad, cada grupo humano tiene de una u otra manera sus variantes de mitología. Por ejemplo, estaba hablando hace unos días, estaba en Chilca, al sur de Lima, y bueno, una amiga me comentaba, ¿no?, cómo en ese lugar las generaciones mayores todavía hablan de testimonios de un supuesto jinete sin cabeza, que en tiempos en los que había menos población, menos alumbrado eléctrico, las personas solían escuchar o incluso ver a un personaje que pasaba por las desoladas calles en la noche y que podría parecer pues alguien que va en su caballo blanco, vestido de una manera posiblemente elegante, si no fuera porque no tiene cabeza. Entonces ahí viene la cuestión que hace que muchos se pregunten si están cuerdos o si algo falla, si esto es una alucinación o qué, pero me imagino que será un fenómeno que posiblemente, de ser real, ha sido observado o han creído observarlo más de unas personas. De ahí se ha formado toda una tradición y ha llegado desde lejanos tiempos hasta nuestros días. También me contaba esta amiga sobre, ya que ahí en Chilca hay bastantes sembríos de higos, que justamente las personas antiguas solían a las 6 de la tarde realizar unas oraciones, se ponían a rezar, a orar a la divinidad, a Dios, y de pronto ya se metían a sus casas y no solían estar en la calle cuando caía la noche, porque decían que aparecía supuestamente el diablo, y que el diablo se acercaba a los sembríos de higo y se alimentaba de su leche. Ahora ustedes dirán, ¿cómo que un higo tiene leche? Bueno, un higo, lo que pasa es que cuando rompes el fruto, sale una especie como de líquido blanco que es muy irritante, muy irritante. Si alguna vez lo ven, no sean curiosos, no traten de acercárselo a la boca porque se van a lamentar, lo digo por experiencia propia, ¿no? Entonces, supuestamente, y me imagino que por tratarse de una sustancia irritante, es que dijeron, esto es tan fuerte, tan feo, que solamente puede ser consumido por el diablo. Y también me contaba que justamente en medio de esos embrios pues habían, y hasta ahora existen, algunos pozos de agua, y que también las personas no solían acercarse a esos pozos de agua de noche, tenían cierto temor, cierto respeto, porque se decía que de ahí salían duendes, ¿no? O sea, diablillos, y que muchos aseguraban haberlos visto, o que también las personas evitaban tener plantas de higo dentro de sus propiedades, cerca de sus casas. Usualmente los sembríos estaban más lejos. ¿Por qué? Pues justamente para no tener cerca a las entidades tenidas por demoníacas. Esto, por supuesto, no es exclusivo de ahí, sino que con otros matices también se cuenta en las distintas geografías del mundo. Desde un punto de vista cultural pueden decir, bueno, lo que pasa es que la cultura se ha ido masificando y con ella, con los viajes de las personas, también se van expandiendo los puntos de vista, las ideologías, las religiones y por supuesto también los mitos y las leyendas, adquiriendo un color distintivo, pero rasgos que siguen manteniéndose similares en cada lugar. Es una forma de verlo.
Pero cuando hay personas que afirman que ellos o sus inmediatos antepasados o gente que conocen han sido testigos, de hecho han sufrido estas cuestiones que ahora llamaríamos encuentros con seres feéricos o sucesos paranormales, uno pues tiene que darle credibilidad o por lo menos considerar el punto de vista de aquella persona que te lo está contando. Entonces nos ponemos a pensar, es que todas estas leyendas, historias populares, cuentos, como lo decía al inicio, nacen de ese intento de explicar por parte del ser humano los fenómenos que desconoce, los temores que acechan en medio de la oscuridad, o es que es eso, pero también camuflado por ahí existe algún atisbo de otras realidades que por desconocidas nos dan miedo y que con los seres que las habitan han sido observados por determinadas personas a través de los tiempos. A propósito de lo anterior, ¿qué les parece si les cuento un caso, un retrocaso, como nos gusta decir aquí en Misterios al Anochecer, que nos da una idea de cómo, aún en tiempos lejanos, así como hasta ahora, según dicen, se presentan atisbos de esas otras realidades y cómo es que las personas los intentan explicar. Para esto vamos a ir incluso a otro contexto cultural, un contexto cultural que no es el de la civilización occidental, que actualmente pues es la que más nos influye, la que según algunos formamos parte, para otros somos más bien como una cultura que en parte es occidental y en parte no, pero bueno, el pensamiento occidental cristiano y todo eso sí nos impregna en gran medida. Pero vamos entonces a Konya, en Turquía. Konya, que bueno, antes fue Iconium, fue una localidad griega, pero ya para ese tiempo, estamos hablando del siglo XIII, había sido invadida por los turcos. Bueno, de ahí ya vendrían las grandes expansiones posteriores de lo que sería el Imperio Otomano, pero bueno, esta ciudad ubicada en Anatolia, en la actual Turquía, más o menos por los años 1270, bueno, el siglo XIII. ¿Quién se encuentra ahí? Pues Kira Hatun. ¿Quién es Kira Hatun? Es la esposa de un gran pensador, de una figura de la espiritualidad y la filosofía de esos tiempos, Mevlana. Kira Hatun fue testigo de cómo, encontrándose con su esposo, con Mevlana, de pronto en la pared de su casa se abre una extraña puerta de la nada, una puerta luminosa, de la cual salieron 6 personajes, 6 hombres imponentes, hombres altos. Según ella, estos seres llevaban algo en las manos que le parecieron rosas y se las presentaban a este pensador, a su esposo Mevlana. Entonces todos comenzaron a rezar o a orar, y cuando terminó esta sesión de expresión espiritual, por decirlo de algún modo, estos 6 hombres desaparecieron de la vista, tanto de Kira como de Mevlana. Kira tomó algunas de las rosas y le preguntó a su jardinero si conocía el origen de esa especie de flores. Asombrado, este jardinero le dijo que eran rosas de la India, rosas invaluables, rosas que no eran de ese lugar, no eran de Anatolia. Algunos digamos, pensadores más modernos de la nueva era, al conocer esta experiencia de Mevlana, intentaron resignificarla como que quizá podrían haber sido visitantes de un mundo intraterreno o de un mundo ubicado en otra dimensión, la famosa Agartha, una ciudad o civilización subterránea que existiría quizá en un plano paralelo en algún lugar, ya sea de los Himalayas o de la India. Pero lo cierto es que no sería el único caso
en el que personajes, y no solamente en el cristianismo, porque en el caso de Mevlana estamos hablando del Islam, personajes que tienen una espiritualidad muy fuerte, que son tenidos por santos, por místicos, tienen de pronto la visita o el encuentro con personajes que parecen emisarios de Dios o de los dioses, o de alguna, digamos, fuente o mundo de inspiración superior. Hoy muchos pensarían quizá que se trata de seres de otra dimensión o incluso de seres de otros mundos. De hecho, también en el continente asiático, pero no en la zona cercana a Europa, sino al otro extremo en Japón, y también en el siglo XIII, la ubicación exacta no está brindada, no ha trascendido por el tiempo seguramente, pero una fecha que posiblemente en calendario gregoriano habría sido el 12 de septiembre de 1271, más o menos a la medianoche. El protagonista era un hombre tomado por un místico muy importante, un santo se diría desde la óptica cristiana, pero por supuesto dentro de la tradición religiosa del Japón, de nombre Nichiren Shonin, quien estaba siendo llevado, escoltado hacia la playa de ese lugar para ser ejecutado por algún motivo, me imagino como a muchos grandes pensadores, grandes revolucionarios del pensamiento espiritual, pues se les termina, digamos, viendo como molestos por el orden imperante y se les quiere eliminar, como lo que pasó con Jesús, por ejemplo. Entonces, salvando las distancias, claro, ¿no? Estaban llevando a Nichiren Shonin a la playa y justo antes del momento fatal e irremediable, justo antes de que lo fuesen a ultimar, a eliminar, dicen que de la nada aparece una esfera brillante tan grande como la luna en los cielos y empieza a sobrevolar la zona, el paisaje. Las autoridades, los que querían eliminar a este buen hombre, estaban tan asustadas por la aparición que cambiaron su opinión, su determinación de matar al señor Shonin. En lugar de eso, seguramente porque tomaron la aparición de la esfera como una protección de los dioses, o como la furia de la naturaleza ante lo que se iba a cometer, decidieron exiliar a este personaje a una isla llamada Sado. Y bueno, esta persona estaba predicando una serie de enseñanzas filosóficas y espiritualmente elevadas que con el tiempo pues dieron origen o en todo caso influyeron en la Soka Gakkai, que es pues una organización budista que tiene sedes en todo el mundo y tiene pues distintas enseñanzas e iniciativas que tienen que ver con la paz y la fraternidad. Imagínense, en el siglo XIII, 2 casos y cómo fueron tomados. Pero podemos incluso retroceder más en el tiempo, ya no en el siglo XIII, sino en el siglo XI. Y nos vamos para Europa. Un país que lamentablemente pues está en la prensa mundial, está en los ojos y en buena medida también en las oraciones de todo el mundo por la guerra que aún no termina del todo. Por supuesto estamos hablando de Ucrania. Cerca del actual Kiev, en Ucrania, hay un río llamado Setomi. Y en el año 1065, es decir, el siglo XI, no sabemos la fecha exacta, solo el año, pero era de día, los residentes locales observaron algo que interpretaron como un extraño signo, como una señal en el cielo. La describieron como una gran estrella con rayos de luz rojo sangre, un color que podía ser interpretado quizá incluso como mal augurio. Por ejemplo, el planeta Marte se le solía conocer como el planeta de la guerra por su color rojizo, que nos recuerda justamente, como han dicho ahí, este rojo sangre, y por ende a temas como la guerra, como la muerte,
sobre todo la muerte cruel. Entonces, seguramente esos pobladores, los residentes locales de las cercanías de Kiev, dijeron: algo malo va a pasar, la naturaleza nos está informando, nos está previniendo de catástrofes. Más aún cuando este fenómeno duró 7 días seguidos. Esa estrella o lo que fuera, ese fulgor, se observó 7 días, que además es un número que es tomado por distintas culturas como especial, para lo bueno o para lo malo. Pero solamente se veía durante la noche, durante el día desaparecía. Nos imaginamos a las personas ya sea expectantes o ya sea temerosas de que llegue la noche y volver a toparse con eso brillando en el cielo. Pero, coincidentemente y alrededor de esos mismos días, unos pescadores encontraron en el ya mencionado río Setomi una entidad, un ser, una especie de enano, un humanito. Parecía chiquito, pero en realidad tenía más bien facciones de anciano. El río Setomi se nos dice que en la actualidad ya no existe, seguramente cambió su curso, se secó, algo habrá ocurrido. Estos pescadores estaban pues pescando y en la red terminó enredado este ser. Los pescadores mantuvieron vigilancia sobre esta entidad durante bastantes horas, hasta que al final no llegaron a un acuerdo de qué hacer con eso, con ese ser. Les dio miedo, a la par que les daba repugnancia, y lo arrojaron nuevamente al río, donde desapareció. Describieron a esta entidad como un enano muy extraño, con una cara muy arrugada, es decir, como de un personaje de muchísimos años, y que además tenía otros detalles muy desagradables en su rostro y su cuerpo, pero esto no dieron más información sobre qué detalles eran esos que causaban tanto temor y repugnancia en ellos. Pero esas historias son de hace mucho tiempo y pueden haber sido adornadas también por otros elementos del folclore y de los distintos puntos de vista y creencias que van variando con el tiempo, ¿no? Van variando con los siglos en estos casos. Pero ¿qué tal si nos vamos a un tiempo bastante reciente, el año 2011, 22 de mayo, y en un entorno plenamente occidental como es el estado de Missouri, concretamente una población llamada Joplin? Como decimos, 22 de mayo de ese 2011, horas de la tarde, y hacía poco nada más que Joplin había terminado devastado por un tornado muy muy fuerte. Según varias personas, varios testimonios muy interesantes y sobre todo confiables, los auxilios que llegaron hacia ellos no se limitaron a lo que venía pues del Estado, a lo que venía de la policía, de los bomberos y en general de personas bien intencionadas, sino que relataban, y entre ellos muchos niños lo decían, que aparecían unos extraños seres a ayudarles. Los niños sobre todo los llamaban personas mariposas, que habían sido vistos en ese lugar durante y después de las tormentas, y que en algunos casos habían llegado a salvarles la vida a algunos de esos niños y a otras personas. Las historias eran muy comunes. Los describían como personas, como seres prácticamente humanos, o por lo menos humanoides, pero que tenían alas coloridas, que flotaban sobre los campos, y bueno, algunos niños con una mentalidad más cristiana por sus familias, los interpretaban no como hombres mariposas, sino directamente como las típicas presencias de ángeles, ¿no? O sea, el típico ángel con alas. Otras personas hablaban de presencias indescriptibles, que se sentían, que casi se palpaban y que actuaban como protectores de las personas ante el tornado. Fuera lo que fuera, cuando había esta sensación o esta visión de presencias, ya sean niños o ya sean adultos, salían ilesos de esas cuestiones. Y en casos
incluso documentados, se trataba de situaciones tan peligrosas que era imposible que alguien no saliera dañado en medio de esa tormenta. Tan conmovida estaba la población de Joplin que se encargó a un artista mural de nombre Dave Lowenstein que trabajase con otros 15 artistas locales y la colaboración también de 200 personas que incluían a muchos niños, entre ellos algunos que habían sido testigos de esta aparición de hombres mariposa, como los llamaban, para que pudieran enviar dibujos y realizar un mural donde las personas iban interpretando cómo ellos habían visto a estos seres. Hasta ahora ese mural existe, está al lado de un edificio importante y por supuesto no es el primer caso ni el único en el cual entidades angélicas han estado presentes de manera visible o sintiéndoles como una fuerza palpable, aunque no visible, valga la redundancia, en situaciones de mucho riesgo para comunidades, como en este caso. Y en este caso en concreto, además, llegó a hacerse eco incluso la prensa local. Algunos informes eran como de seres, como pequeñas hadas, personitas chiquitas con alas. Otras personas hablaban de luces blancas con movimientos inteligentes y otros mencionaban que se trataba de seres del tamaño de cualquier ser humano o incluso mayor con alas. Según un diario local, como digo, el Joplin Globe, en un caso, Leish Grigsby, de 14 años, y Mason Lillard, de 10 años, se encontraron, así lo afirmaron, a dos de estas personas con alas. Describieron que uno tenía pelo castaño, mientras el otro más bien era rubio. Estos chicos eran primos entre sí y aseguran que estas criaturas los calmaron y que aunque ambos habían terminado con heridas de cierta gravedad por todo el desastre del tornado, terminaron curándose y sobreviviendo. Según Mason Lillard, como decimos, de 10 años en ese momento, él decía que mientras yacía entre los restos de un auto, de un vehículo que había correspondido a su abuelo, que había sido arrojado a decenas de metros por la fuerza del tornado a través de un estacionamiento, cuando él estaba, el pequeño adolorido, siente que una mano toca su hombro. Pensó que era pues alguna persona que había ido a rescatarlo, pero cuando se voltea a mirar, justamente eran dos de estos seres a los que también llamó hombres mariposa. Y un caso todavía más impactante es el testimonio de una señora, una madre, que estaba corriendo a refugiarse mientras cargaba a su pequeña hija. El viento del tornado, los golpeaba y los zarandeaba, las movía de un lado para otro. De repente, en un momento, la madre mira cómo es que la fuerza del tornado había levantado en el aire a un auto y prácticamente lo lanzaba hacia ellas. La madre pensó que prácticamente ya había llegado el fin para ella y su hija, y lo único que hizo fue lanzarse al suelo y cubrirla para protegerla. Se preparó para el impacto, pero este nunca llegó, no pasó nada. Sin embargo, su hija había estado mirando y le dijo a la madre sorprendida: «Mamá, ¿no viste a la gente mariposa?». Luego le explicó que había visto a este tipo de personas como con alas que habían estado llevando, como rescatando a personas en un vuelo a través del cielo. Cuando llegan hasta nosotros este tipo de testimonios, nos preguntamos, y nuevamente hago hincapié en ello, ¿de qué tipo de seres se trata? Se trata de lo que siempre se han llamado ángeles, son seres de otros mundos,
son alguna especie de manifestación del propio planeta, son quizá manifestaciones de la propia mente humana, seres de otras dimensiones. Es difícil, pero en casos como este, más difícil aún es ignorar, porque hasta existe un mural en esa localidad que durante mucho tiempo seguramente va a recordar a todas aquellas personas, niños, que quizá para este momento ya sean adolescentes, también adultos y personas de todas las edades que afirmaron que habían observado o sentido la presencia de estos benefactores, de estos salvadores, estos ayudantes, venidos no se sabe de dónde, benéficos seres llamados por algunos como los hombres mariposa. Pero así como hay encuentros con seres extraños, algunos benéficos, otros con un comportamiento para tener cuidado, también hay lugares en los que pareciera que pasan cosas raras, quizá para algunos distorsiones en nuestra realidad o cambios que hacen que las cosas oscilen entre nuestra realidad y alguna o algunas otras. Eso es lo que pasa en las montañas Bucegi, en Rumanía, y esto pasó en 1981. Se dice que esa zona de las montañas Bucegi es un sitio misterioso e inquietante. Se habla de la existencia de ruinas, es decir, de evidencias arqueológicas que según leyendas del lugar corresponderían a alguna cultura muy antigua, desconocida y que hasta el día de hoy tendría presencia de ciertas fuerzas sobrenaturales que dieron pie a leyendas. Y esto es reforzado porque cada cierto tiempo pasan cosas extrañas. 1981, un evento bastante raro. Dos hermanos van a esas montañas para realizar algún tipo de entrenamiento físico. Ellos de por sí eran escaladores experimentados y que tenían bastante habilidad para ello. Después de estar escalando alrededor de, digamos, unas rocas y una roca bastante alta y difícil, uno de estos hermanos notó lo que parecían unos signos extraños que estaban tallados ahí, pero muy erosionados, como si fueran muy antiguos. Al llegar a la parte alta de esta roca, que era un sitio, un lugar muy estrecho, uno de los hermanos se sorprende porque observa un extraño objeto de un color amarillento que parecía una especie de cadena. Decidió echar un vistazo más de cerca a ese objeto, que era desconcertante que estuviera en un lugar como aquel, pero tan pronto como lo tocó, afirma que sucedió algo inexplicable. El hombre quedó totalmente aturdido por una fuerza desconocida y justo delante de su hermano se desvaneció, desapareció en el aire, se esfumó. Entonces su hermano restante, su hermano sobreviviente, bajó a toda velocidad, asustado, y alertó a la policía de inmediato y les contó lo que había ocurrido. Esa situación imposible para una mente racional, encontrarse con algo que parecía una cadena en un lugar donde nada debería haber, al menos nada aparentemente artificial, y cómo su hermano toca esto y desaparece, como que ya no formara parte de nuestra realidad. La policía le escuchó, no sabemos si le creyó, aunque esa zona ya tenía sus historias raras, y decidieron apersonarse al lugar e investigar. Pero al no encontrar ninguna señal del hermano ni de la supuesta cadena, acusaron al hermano que quedó de ocultar pruebas, lo amenazaron, prácticamente lo acusaron de si él no había eliminado a esta otra persona. Y bueno, finalmente el padre de estos dos hermanos, muy preocupado, decide por sí mismo ir a la búsqueda de su hijo desaparecido, ya que también él era un escalador experimentado, no temía las montañas y quién sabe, quizá sus hijos habían aprendido de él ese amor
por escalar en zonas difíciles. Decidió este padre seguir el camino que sus hijos habían pasado directo hasta esas cimas, para ver si encontraba algunos rastros que pudieran confirmar lo que se decía de cómo su hijo había desaparecido o encontrar a su propio hijo. Dice que cuando llega a la cima, se topó con el mismo objeto extraño que parecía una cadena. Lo toca y se desvanece en el aire. Igual no sabemos si para encontrarse en otra realidad con su hijo desaparecido. La diferencia es que en este caso no había ido solo, habían otros 10 testigos que observaron desde muy cerca cómo este señor toca ese objeto en forma de cadena y se esfuma, se disuelve prácticamente en el aire. Examinando otras personas cuidadosamente, lograron ver esa como cadena ahí, ese extraño objeto amarillento, y se dan cuenta de que no era un elemento libre, no era que alguien hubiese dejado eso ahí, como al inicio parecía, sino que formaba parte de una estructura similar a una palanca, como si fuera una palanca incrustada dentro de la propia roca, como si alguien en un tiempo hace millones de años, que es cuando se formaron esos montes, pues hubiese dejado eso ahí como una señal o como una especie de accionador de una puerta hacia un lugar que quién sabe. También, investigando, distintas personas encontraron justamente que había misteriosas tallas, símbolos muy erosionados, como los que los hermanos habían visto en su oportunidad en las rocas cercanas. E incluso hubo especialistas, entendemos que arqueólogos, que estuvieron por ahí para ver si se trataba de los restos de alguna antigua o quizá desconocida incluso civilización, pero no pudieron sacar ninguna conclusión en definitiva sobre su significado. Empezaron a circular distintas teorías porque ya se hablaba desde mucho antes de que en ese sitio las cosas eran de todo menos normales. Se dice que una oficina medianamente secreta del gobierno rumano que estaba especializada en cuestiones extrañas y en investigación paranormal empezaron a realizar operativos en ese sitio e investigaciones. Por ahí surgió el rumor de que esa formación rocosa con la supuesta palanca era en realidad un portal oculto, una puerta de entrada, y que al tocar esa cadena o esa palanca se activaba y pues era como un señalamiento de que ahí había una especie de portal, no sabemos hacia dónde. Para otros decían que se podría tratar de un remanente de tecnología extraterrestre, de que ahí quizá había caído una nave de otro mundo y eso era lo que había quedado en superficie y todavía tenía cierto poder a pesar de que esto habría ocurrido hace quizá miles o millones de años. En un intento por ver qué se escondía detrás de esas estructuras, unas autoridades locales decidieron dinamitar la roca para ver si podían, en todo caso, extraer la palanca, investigarla científicamente o por lo menos desplazarla y ver si es que detrás había alguna otra cosa. La explosión destrozó la roca, pero lo que pasó después desafió toda explicación. En lugar de un cúmulo de rocas destruidas, los testigos informaron que se había aparecido una especie como de vapor o niebla brillante de un color verde claro, como translúcida, que flotaba sobre el lugar donde había estado la piedra que fue dinamitada. Incluso cuando se le observaba decían que esta niebla no era, digamos así, difusa, sino que formaba de alguna manera como si fuera una puerta o un marco, como si estuviese revelando que ahí existió en algún momento una abertura hacia otra realidad. Este como contorno permaneció visible durante varios días y emitía un brillo cada vez más suave, pero que definitivamente no era natural, y días después se desvaneció y desapareció.
Tras la explosión dicen que no encontraron ningún rastro de esa como palanca ni de esa cadena, no se sabe si volvió a aparecer, pero consultando, porque siempre hay que hacer eso en todo lugar, con la población local, particularmente con los más ancianos, pues los adultos mayores mencionaban que habían observado en esa zona otros eventos extraños, que de cuando en cuando el cielo se teñía de colores inusuales, de colores que no eran naturales y duraban cierto tiempo, o en otras ocasiones aparecía de la nada una extraña niebla azul que para ellos era la responsable de la desaparición de personas o incluso de otros seres humanos que sufrían teletransportaciones a corta distancia. Estaban en un lugar y de pronto y sin saber cómo eran vistos y ellos mismos se encontraban totalmente asustados a algunos cientos de metros o kilómetros de ahí. Es decir, una zona que cumple con lo que alguien esperaría de quizá una distorsión espaciotemporal, de una especie de portal entre realidades o dimensiones, pero nos ponemos a pensar en el factor artificial, esos objetos que estaban ahí como si fuesen una palanca, como si fuese una cadena, y nos ponemos también a reflexionar si no serán restos de alguna antigua civilización que ya conocía cómo manipular estos elementos, incluso cómo activarlos y desactivarlos, y no habrían dejado esto justamente para ese fin. Y por eso estaban ahí los símbolos y todo esto de un pasado muy remoto, y por supuesto nuestra civilización actual desconoce eso, y es que ahí se habrían dado entonces ese tipo de extrañas desapariciones. A veces lo extraño, lo insólito y lo terrorífico se le presenta a los testigos, incluso en entornos que deberían ser lo más seguro que uno tiene, como su propia casa, como su propia habitación, y ese es el caso que vamos a contarles ahora, un caso sumamente extraño que involucra además algo que está presente en la mayoría de hogares y de habitaciones, como es un televisor. Esto ocurre en algún momento de 1994 en algún punto también de Texas, en Estados Unidos, y el protagonista, que no da su nombre, en ese momento era un niño de unos 4 o 5 años, es decir que actualmente tiene pues alrededor de 30, que había estado en casa de sus abuelos junto con su madre, y pues en cada habitación había un televisor, y al llegar a la noche el niño se había ido a dormir. Todo bien, todo tranquilo, pero él cuenta que de repente se despertó como si algo hubiera interrumpido su sueño de forma violenta. Los abuelos seguían durmiendo, todos dormían, pero él había sido, como decimos, despertado de forma brusca. Se sorprende porque ve que la televisión, el televisor que estaba en el cuarto, se encendió solo, y mientras pues no mostraba ningún canal, era como que mostrara solamente la estática, en el centro de la pantalla aparece un punto blanco que va creciendo, que va ocupando todo el espacio de la pantalla, y empiezan a aparecer unas como imágenes que primero eran simplemente sombras, pero luego el niño asegura, bueno, él actualmente es un adulto, como decimos, que eran una especie como de caricaturas. Él, pues, como pequeño que era, intentó buscar a qué podrían parecerse, y le vino pues la idea de que quizás se parecían a los Muppets. Todos recordamos a los Muppets, ¿cierto? Él se sorprende, ve que estos supuestos Muppets estaban pues ahí. Pensó que quizá había empezado algún programa infantil, y pues lo que ocurre es que el niño, a pesar de que pensaba que eran caricaturas comunes y corrientes, o en este caso títeres, pues se empieza a sentir incómodo y a asustar, porque afirmaba que
estos ya no parecían en determinado momento inocentes caricaturas porque se les iban formando una serie de rasgos amenazantes, como colmillos, como que tenían también garras, como que empezaban a susurrar mientras lo miraban con una voz gutural y un lenguaje que no era el inglés, era algo incomprensible. Eran totalmente peludos, empezaban a moverse como si estuviesen bailando o algo así, y el niño obviamente se sentía cada vez más incómodo ante esto, y los seres estos empezaban a tener una expresión aún más amenazante en sus rostros, por lo que el niño empezó a intentar despertar a sus abuelos. Estos seres o lo que fueran empezaban a hacer un ademán como para que el niño se acercara a la pantalla del televisor, como si se lo quisieran llevar, como en esas historias de duendes y también de lo que se conoce como visitantes de dormitorio, que para muchos tienen que ver con seres extraterrestres, ¿no? Que abducen, que secuestran a las personas. Lo cierto es que el niño dice que por más que intentó despertar a sus abuelos, era como si ellos estuvieran totalmente paralizados, no despertaban, así que él salió a la sala llorando, empezó a gritar una y otra vez, cuando de pronto se escucharon pasos. Y las figuras que estaban pues en el televisor desaparecieron, prácticamente huyeron, y el televisor se apagó porque era la madre del testigo que había llegado al escuchar su llanto y todo esto, y los abuelos en ese momento sí despertaron. El niño obviamente les contó lo que había ocurrido, aún teniendo en el tiempo presente ya alrededor de 30 años, no olvida este traumático suceso, y nos imaginamos que tanto la madre como los abuelos habrán dicho, tranquilo, fue una pesadilla, fue tu imaginación, como tantas veces se suele querer pensar. Pero él asegura hasta el día de hoy, como decimos, siendo ya un adulto, que fue un hecho real, y desde entonces hasta ahora no quiere dormir en habitaciones que tengan un televisor ahí, ni encender televisores por la noche. Tan fuerte y tan real fue para él esta extrañísima experiencia. Sin embargo, no es el único caso que involucra algo que nos es tan cotidiano como un televisor. De hecho, quizá ustedes hayan escuchado esas creencias populares que hay de no dormir con un espejo en la habitación, ni con algo que se le parezca o refleje como justamente un televisor, y si no lo puedes sacar de tu cuarto, al menos taparlo cuando vas a dormir, porque podría ejercer como una especie de portal hacia no sabemos dónde, por el que pasaría no sabemos quiénes. Entonces, son temores que pues muy posiblemente tengan un origen ancestral, cuando pues por ejemplo los portales, la puerta de la casa tenía que ser firmemente asegurada, y las ventanas en las noches, ya sea porque podía colarse algún animal amenazante o algún enemigo, en tiempos pues en los que estas cosas eran mucho más comunes. ¿Qué es lo que pasó en febrero de 1969 en Pirassununga, estado de Sao Paulo, en Brasil, en horas de la noche, febrero del 69, el año en el que el hombre llega a la luna? Bueno, ahí se encontraban un señor de apellido Fioco junto a su familia. Dicen que de pronto se observa que un objeto con forma de disco estaba pasando por sobre su casa, y es en ese momento en el que ellos observan que en la pantalla del televisor que estaba encendido empiezan a aparecer imágenes muy extrañas. Empieza a aparecer algo como si fuese una cortina de agua, y a través de ella unas imágenes que parecían ser como mujeres con raras vestimentas, con collares negros, y unos hombres pequeñitos que hablaban entre ellos con unas voces raras y en un lenguaje incomprensible y pronunciado como con baja velocidad.
Esto al parecer no provenía de ninguna transmisión televisiva en ese momento, sino que era como si ellos estuvieran observando una imagen de otra procedencia o quién sabe si de otra realidad. Y se dice que en ese momento no solamente es que estuviera pasando este objeto en forma de disco por sobre la casa del señor Fioco y familia, sino que también se habían producido varios extraños encuentros de este tipo en esa misma región. Otro caso que les podemos contar es del año 1977 y ocurre en otro contexto cultural, geográfico. La península del Sinaí, en Egipto. Justamente por estos días se ha estado hablando regular de Egipto, ¿no? El asunto de supuestas estructuras encontradas bajo las pirámides, bajo la meseta de Giza, que al parecer fue una noticia falsa, fue otra fake news de tantas que abundan en estos tiempos en los que cada vez es más difícil determinar el límite entre la realidad y la ficción, sobre todo cuando es ficción malintencionada y que se quiere pasar por una noticia sensacionalista, ¿no? Entonces, bueno, la península del Sinaí, una zona llamada Ras Muhammad, allá en Egipto. Pero que en esos momentos, año 1977, estaba ocupada esa zona por Israel. Y justamente una mujer que estaba de servicio, una mujer israelí que estaba destacada en ese lugar, realizando vigilancia, estaba visitando la zona de la costa cuando de la nada ve que aparece un enorme objeto con forma de disco, un disco enorme de color entre el negro y el bronce sobre esa playa. De repente, ella dice que cientos de ventanas se abrieron en el objeto y pequeñas figuritas empezaron a mirar a través de ellas y la observaban directamente. En ese momento, no sabemos si por la impresión o por alguna otra cosa, ella pierde el conocimiento, se desmaya y cuando se despierta se encontró en una posición extraña y anormal. Estaba como agachada mirando en dirección opuesta al mar y además ya no era de mañana, había pasado muchas horas, eran alrededor de las 17, de las 5 de la tarde. Ella se puso muy asustada por toda esta situación, miró hacia todos lados y quedó aún más aturdida al ver que la playa se había llenado de miles y miles de cangrejos que venían del mar hacia la costa, casi como si huyeran de algo. ¿Qué pasó en esa zona de Ras Muhammad, que actualmente es un parque nacional? ¿Qué pasó en esas horas en las que la testigo pues pierde el conocimiento y después cuando vuelve en sí está no echada, no tumbada, sino en una posición bastante extraña? Bueno, quizá nunca se sabrá porque al parecer no se sometió a algún tipo de hipnosis regresiva y de hecho la propia hipnosis regresiva tampoco es que sea infalible. Vamos a 1965. En otro contexto, hemos estado en la península del Sinaí, zona desértica, límite entre África del Norte y el Medio Oriente que corresponde ya a Asia. Pero ahora estamos en el extremo casi norte del mundo, en Europa, en la costa oeste de Suecia, en un lugar llamado Munkedal, y es el verano de 1965. El entorno no es desértico, sino más bien es un bosque de neblina. ¿Quiénes están ahí? 4 niñas, 4 adolescentes de entre 13 a 15 años que eran mejores amigas entre sí, vivían muy cerca la una de la otra en Munkedal, que era una localidad bastante pequeña, de esas en donde todos se conocen y pues iban a la misma escuela, que posiblemente era la única que había en ese lugar. Habían estado simplemente pasando el rato y luego decidieron que mejor se iban a descansar porque al día siguiente querían ir a recoger arándanos. Así que se van a descansar temprano y no muy lejos de donde ellas vivían comenzaba un bosque bastante grande, bastante espeso en cuanto a la vegetación. Más allá, a unos 4 kilómetros,
también había otro elemento en el paisaje, una gran colina donde justamente estaban los arbustos de arándanos, es decir, a donde irían al día siguiente. Esa noche llovió mucho, llovió bastante, y las chicas sabían que el bosque estaría bastante húmedo, con barro, que podían resbalar, así que se pusieron unas botas y ropa especial para la lluvia. Y pues ya eso fue en la mañana, en la que afortunadamente la lluvia había parado, las nubes oscuras se estaban alejando, pero el ambiente todavía estaba con algo de niebla, había humedad, así que según el informe del tiempo, eso sí, en la emisora de radio local, el día iría mejorando y posteriormente saldría sol y todo estaría mejor, ¿no? Bueno, como era una localidad pequeña, entendemos que todos se conocen, todos se protegen y también hay mayor libertad porque se entiende que hay menos peligros que, por ejemplo, en una gran ciudad. Así que entendemos que los padres de estas chicas, por más que había llovido y todo, vieron totalmente normal que ellas fueran a recoger los arándanos. Así que pues ellas van en sus bicicletas, la niebla era cada vez mayor conforme iban adentrándose en el bosque y hacia la colina mencionada, cuando pues pasaron sobre unos charcos de agua de la lluvia de la noche anterior, escuchaban y se relajaban con el sonido, el canto de los pájaros, el susurro de la hierba, los animales pequeños que estaban por ahí, pero en ese momento la mayor de las chicas, que tendría unos 15 años, de nombre Ulrika Nilsson, les comentó que estaba sintiendo algo raro, como si las observaran. Aunque después dijo, bueno, quizás se trata de que hay muchos pájaros, animales escondidos, y eso la ponía nerviosa, pero cuando les cuenta esto a las otras 3 chicas de nombres Stella, de 14 años, y Elin y Sara, ambas de 13, ellas le responden que también estaban sintiendo exactamente lo mismo. Y en ese momento se dan con la sorpresa, y esto aumenta el miedo, de que los sonidos del bosque de la nada era como si les hubieran puesto el botón de mudo. Todo está en silencio, ya no escuchaban ningún pájaro, todo estaba demasiado tranquilo, no corría viento. Las chicas empezaron a sentirse asustadas, susurraban entre sí, imaginaban que era como en esas películas en las que la ausencia de sonido es lo previo a que aparezca un peligro, así que se imaginaron que quizá un animal grande y peligroso estaba escondido, quizá un oso, quizá un lobo, quién sabe, quizá un monstruo. Su imaginación volaba y las chicas en lo último que pensaban era en recoger arándanos. Pero en ese momento ven que hay alguien más en el bosque cerca, pero no era un monstruo al parecer, sino una persona pequeña. Parecía como un niño de unos 8 años, vestido con una especie de overol verde brillante, parado frente a ellas y mirándolas fijamente. En ese momento, Stella empieza a tener estornudos y este niño, entre comillas, es como que se asustara, o eso parecía, y huyó internándose en el bosque y desapareció entre la niebla. Ulrika estaba intentando racionalizar y no quería pensar que se tratara de algo extraño, sino posiblemente de algún pobre niño, un chico que estaría perdido en el bosque y que se asustó porque pues ya de por sí era una situación extraña. Así que se preguntaron cómo podían ayudarlo a salir de ahí. Así que Ulrika empieza a correr detrás del chico por donde éste había desaparecido, y de ahí Stella también le sigue, mientras las 2 chicas más pequeñas, las de 13 años, se quedaron atrás al comienzo, pero después corrieron también porque no querían pues quedarse solas, tenían ya temor. Finalmente las chicas llegan hasta una especie de barranco en donde habían visto que este niño, entre comillas, había desaparecido. Por ahí había también un arroyo, había un lago, y de pronto ven junto a este lago a ese chico vestido de verde, y no solamente lo ven a él, sino que, ni más ni menos, que algo estaba saliendo del lago y causaba un extraño sonido, un retumbar auténtico que les asustó.
se trataba de algo grande, un objeto que parecía, según lo describen, como que fuera uno de estos timones de los antiguos barcos de madera, que estaba horizontalmente en el agua, de una superficie brillante y metálica, y que tenía muchas luces intermitentes de distintos colores, y que era como que desataba un viento fuerte y que destrozaba la niebla que ahí había. De pronto se preguntan, ¿a dónde se fue el chico? Y Ulrika responde, probablemente se ha ido en eso. Esa cosa, que después interpretaron como una especie de nave, se sacudió violentamente, ascendió al cielo y desapareció. Las chicas quedaron un buen rato totalmente sorprendidas y como en shock. Finalmente sí recogieron unos cuantos arándanos, llenaron las bolsas y se dirigieron a sus casas. Pero en la noche empezaron a sentirse como enfermas, desarrollaron fiebre de la nada. Los padres pensaron que era porque quizá habían comido demasiados arándanos o porque el clima había estado particularmente frío. Sin embargo, las chicas, ninguna de ellas les contó a sus padres lo que habían experimentado y visto. Solo cuando pasaron los años y ya eran mujeres adultas y casadas, se lo contaron a sus esposos y finalmente relacionaron este asunto con el fenómeno ovni plenamente, cuando ya habían pasado, como decimos, bastantes años. Así es, amigos, como el misterio a través de los años, en distintos contextos e independientemente del lugar, pues se han aparecido a muchas personas, y para algunos son asuntos que tienen que ver con lo espiritual, para otros son elementos que vienen de algún otro mundo perdido en los espacios, y también hay otros que prefieren no pensar en eso y olvidar que alguna vez el misterio se cruzó en sus vidas. Así son los casos que les contamos en este su programa Misterios al Anochecer. Muchas gracias, amigos, por haber estado en esta edición. Yo soy Fernando Chapi Martínez. Ya saben, estamos en Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com. También en Radio Los Andes 99.5 y su página web en Lima Sur. NDNX. Es la radio del misterio desde España en otras emisoras y en Misterio Infinito Perú en YouTube. Fuerte abrazo, que tengan muy buenas noches, Dios los bendiga y nos estamos escuchando en la siguiente edición. Lima Sur, Arequipa y Lamas Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.